Este es un saludo desde Phoenix, Arizona, desde Ministerios María, y yo represento a mi matrimonio rumbo a Cristo. Mi nombre es Blanca Hidalgo, yo soy originaria de México, más exactamente de Nogales, Sonora, México, como a 3 horas de aquí. Yo quiero decirles que estamos muy emocionados por esta conexión que estamos haciendo con ustedes, y también por este grandioso tema que vamos a presentar en esta mañana. Jesús en los 4 evangelios. Conocer esta fuente es la base de toda evangelización, porque Jesús vino a instaurar el reino con sus hechos y palabras, porque estaba íntimamente ligado una cosa con la otra, porque Él hablaba y hacía lo que estaba diciendo. Entonces, con esto se cimenta toda la evangelización de hoy, en la persona de Jesús. Pero antes yo quisiera hacerles una pregunta, y esta es una pregunta para reflexionar para todos ustedes. ¿No te hubiera gustado haber vivido en ese tiempo? Haber presenciado, haber sido testigo de todas esas palabras que Él decía. Yo hubiera estado ahí como con la boca abierta. ¿Y ustedes cómo estarían ahí? Y cuando Él hacía un milagro, que veían que los paralíticos caminaban, los ciegos veían, ¿no les hubiera gustado estar ahí? Piensen un momentito. Este tema es ir a eso, a Jesús en sus acciones y en sus palabras. Toda evangelización en cualquier tiempo y lugar, el punto de partida es Jesús. Jesús evangelizador y Jesús evangelio, porque eso es lo que era. Jesús era el evangelizador y era el evangelio, y para eso hay que conocer su vida, su mensaje. Eso es lo primero que todos los evangelizadores debemos de saber. ¿Cuál era la vida de Jesús? ¿Cuál fue su mensaje? Y debemos de hacerlo siempre así, porque predicar sin eso es no tener en cuenta, se pierde la fuente de la evangelización. El querigma de Jesús, el mensaje, la buena nueva de Jesús, era que Él predicaba, y cómo predicaba, cómo lo hacía, y la respuesta que Él esperaba de los creyentes. En este tema adquiriremos los cimientos de nuestra evangelización y la evangelización de todos los tiempos, en todo lugar. Jesús era el ejemplo a través de sus palabras y hechos, como ya había empezado diciéndole. En Marcos 1:1 dice: comienzo el evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Marcos en su palabra dice, con eso empieza. Ese es su primer versículo de la escritura, porque Jesús era el mensaje y era el mensajero a la vez. Vivía lo que predicaba y predicaba lo que vivía. Su estilo de vida jamás contradecía los que decían sus palabras, y estas a la vez iluminan el sentido de sus acciones, porque no había una mala reacción en Él. Sus reacciones y sus palabras siempre estaban en conjunto con sus acciones. Y por eso Él predicó de 2 maneras, con sus palabras y con sus hechos. ¿Y nosotros cómo lo hacemos ahora? Porque nosotros hay que fijarnos qué es lo que hacemos. ¿Cuáles son nuestras palabras que tienen coherencia con nuestras acciones? En Juan 7:46 decían, cuando Jesús hablaba, decía la gente: nadie ha hablado como Él ha hablado, como este hombre ha hablado. Y todos los que lo oían decían eso. Entonces, también con los hechos. Jesús no solo predicó con la palabra, sino mediante signos proféticos. Cada acción de su vida estaba llenada de buena nueva. Todo lo que Él hacía es una buena noticia para todos. El ejemplo es el perdón de los pecados. Todo el tiempo le querían llevar todas estas acusaciones de otros o problemas en otras cosas, y Él siempre hacía lo mejor con sus palabras y con sus acciones. Llevaba a la gente
a ver que había una mejor manera de hacer las cosas. La buena noticia, la buena nueva del amor de Dios en las vidas de estas personas. El lavatorio de pies, en esa se ve como Él se pone al servicio de los demás. Siendo lo que Él era, Él sabía lo que Él era, pero a Él no le molestó nada ponerse ahí en el suelo y lavarle los pies para decirles: a eso hemos venido, a servirnos unos a los otros. Y de una manera muy especial, la buena noticia de la Pascua, cómo Él vino a morir por nosotros, cómo Él se entrega para ser crucificado. Y esa es la mejor noticia que nos pudo haber traído. El significado más grande es su persona misma. Él se manifestaba, era la manifestación de Dios para el mundo. Y Él decía: quien me ve a mí, quien me oye a mí y me recibe, ve y oye y recibe a mi Padre que está en el cielo. Entonces, con eso, qué tan gran noticia. Me ves a mí, pues aquí está mi Padre también, porque mi Padre está conmigo, y cuando me ves a mí, lo ves a Él. Entonces, qué gran noticia es esta. Él mismo era la manifestación de ese gran amor de Dios al mundo. Con eso nos muestra qué tanto nos ama Dios. Entonces, cuando Él se presenta y empieza a decirles, que los apóstoles le preguntaban: ¿cómo queremos ver a Dios? ¿Cómo lo vemos? Dice: si me ves a mí, lo ves a Él. Entonces eso es grandioso. Al hacerse hombre y poner su morada entre nosotros, muestra que Dios llega al hombre para que te puedas acercar a Él. Para eso lo hizo, para que nosotros los hombres podamos buscarlo y saber que Él viene a nuestro encuentro. Él quiere que estemos unidos con Él, y Él asume las necesidades humanas para poder redimirlas, para poder remediarlas. No se trata nada más de ay, aquí soy el rey, el creador del mundo, y yo tengo todo poder. No, Él vino y se hizo como nosotros para que nosotros podamos acercarnos a Él, que no lo veamos tan lejos, sino que está con nosotros. También otro de los puntos muy importantes de este Jesús maravilloso es que enseñó con autoridad. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, decía Mateo en 7:29. Jesús enseñaba con autoridad diferente a todos. Su estilo de vida estaba de acuerdo con lo que enseñaba. Ahí radicaba toda su autoridad, porque la gente percibía lo que Él estaba haciendo, lo que Él estaba diciendo, porque empezó a creer y lo seguía por eso, porque Él enseñaba cuánto Dios nos amaba, y ellos podían verlo en Él, y ellos podían verlo en sus acciones, no nomás en sus palabras. A veces cuando nosotros estamos hablándole a la gente, estamos poniendo una cara y después a lo mejor en nuestra casa no estamos haciendo eso que estamos diciendo. Vivía lo que predicaba y predicaba lo que vivía. A ver, repitan todos. Vivía lo que predicaba. Predicaba lo que vivía. ¿Quién? Jesús. A ver, Jesús vivía lo que predicaba y predicaba lo que vivía. Era también un maestro itinerante. Un itinerante significa que va de un lugar a otro sin permanecer mucho en ninguna parte. No había tiempo fijo en un mismo lugar. Jesús recorría toda Galilea proclamando la buena nueva del reino a todos. En Mateo 4:23 dice esto. Jesús no tenía lugar fijo de predicación, sino que iba por todas las regiones de la comarca. Él tomaba la iniciativa. A él no era, lo llamaban, no, vamos y para allá y para acá, y a Perú, y vamos a México, y vamos a Colombia, y a donde quiera que nos llamen. Nosotros tenemos que ser así, itinerantes también. Jesús tomaba la iniciativa como el buen pastor, que se le pierde la oveja y va en busca de ella.
entró a la casa de Zaqueo, aquel hombre que todos lo tachaban de lo peor, y él entra en él, en su casa para ver qué es lo que podía hacer. Y todo el mundo podría pensar, no, pero con él, ¿por qué va? Que vaya con los buenos. No, pues no, porque Jesús va con los más necesitados. Y a veces esos son los más necesitados. Él siempre iba al encuentro de los pecadores. Y la buena noticia, hermanos, es que todavía lo hace. Incluso traspasó los límites de la Tierra Santa, se salió de ella y fue a Samaria, y fue a Tiro y a Sidón,